¿Dispuestos? Por favor, niños, recuerden niños, con los niños, si hay jóvenes, van en el grupo de jóvenes, es importante cada quien en el grupo que corresponde, primeramente Dios. Bueno, gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Hay hermanos que ya me di cuenta, pues como hoy evento de matrimonios, pues yo creo que mejor, como va a ser tardadito, mejor me voy al evento de matrimonios y luego les alcanzo en lo demás. Algunos están todavía digiriendo los tacos y bueno, esperemos que no se tarden ya para lo que hemos de ver. Hay un tema, ahorita le vamos a comentar algo referente a este tema, sí, pero quisiera antes que otra cosa que viésemos un video. Los que no están a tiempo se lo van a perder, ¿verdad? Pero quisiera pedirles por favor que pongamos atención a este video previo a lo que deseo compartirles el día de hoy. Por favor, entonces, ¿nos ayudan por favor pasándolo? Uh-huh. Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas les son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia Él. Toda la historia. Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es, y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham o de Moisés o de David y todos los profetas en realidad apuntan hacia Jesús.
Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz, donde él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que él comenzó. Gracias, hermanos. Bueno, si alcanzamos a captar algo o mucho de este video, si pusiéramos un tema en base a lo que entendimos o lo que vimos, ¿qué tema le pondríamos? Algunos tardan un poquito en aterrizar el tema de que ya comenzamos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, procuremos llegar a tiempo para captar. Tenemos un tema el día de hoy, la razón de los 4 evangelios. ¿Lo puede repetir conmigo? La razón de los 4 evangelios. ¿Dónde están los 4 evangelios, hermanos? ¿Qué pregunta, pastor? ¿Está en la Biblia? Sí, pero ¿qué hubo antes de los 4 evangelios? Bueno, ¿qué hubo antes de lo que es el nacimiento de Jesús? ¿Alguien sabe qué hubo antes? Aquello que aquí luego no se da, que es el silencio, ¿verdad? Hubo silencio, hubo un tiempo de promedio, ¿cuántos años? 400 años de silencio, en los cuales no hubo profetas, no hubo la voz de Dios, no hubo nada que se escuchara en cuestión de el Señor hablando a su pueblo. Pero ¿qué había mientras tanto en Israel? Había expectación, ya habían dado por perdido toda esperanza, habían pasado muchas cosas. El tema es que Israel poco a poco iba menguando ese interés por el Señor, ¿no? Entonces van conmigo, hay un versículo que va a aparecer ahí, 2 Timoteo 3:16, sí, usted lo puede tener ahí a la mano, vamos a repetirlo juntos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí, hasta ahí, qué bien educados, que hasta la cita dan, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, ¿a qué se refiere? ¿Sí? No al glosario de la Biblia, no al índice, la palabra misma es inspirada por Dios. El día de ayer estaban los jóvenes, había ciertas preguntas lanzadas a ellos y eran preguntas confrontantes, pero también me doy cuenta de algo: hay chamba que la iglesia tiene que hacer y hay trabajo que usted como papá tiene que hacer, y le tengo que decir con tristeza que no todos estamos haciendo el trabajo. Hay cosas muy básicas que los jóvenes deberían de saber y que todavía falta saber, y que es una obligación de nosotros como papás instruirles. Pero para eso uno debe de también estar en la escuela bíblica dominical, debe uno de estar leyendo su Biblia. Si van conmigo, ¿qué comenzamos hoy? Estamos leyendo la Biblia en un año. ¿Qué libro comenzamos hoy? Comenzamos con Job, ¿verdad? Espero que todos tengan la respuesta ahí. Bueno, ahí hoy estamos viendo la razón de los 4 evangelios. Los 4 evangelios son entonces Mateo, Marcos. Sí, bueno, son esos 4 evangelios. Y bueno, quiero comenzar con lo siguiente, hermanos, en base a esto.
Usted ha visto películas alguna ocasión, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes son santos y pura Biblia y pura oración, postrados, etcétera. Pero bueno, en el cine hay películas, hay sagas, se puede decir que son secuelas de las películas. Usted ya sabe de la saga que ya tiene sus años, de la Guerra de las Galaxias, comentan por ahí que fueron más de 9 películas. Otra saga que fue la de Misión Imposible, con una persona que, sin comentario referente a sus preferencias, ¿sí? 7 películas, una caricatura, Toy Story, 4 películas, otra El Padrino, 3 películas, y nosotros hemos visto cosas de estas en su momento, en su tiempo, bueno, pero hablamos nosotros de sagas, es decir, comienza una película y luego le sigue otra que se pretende que sea la continuidad y le echan la carne al asador para que sea mejor. Y hay toda una cadena y una saga en esto de cosas. Bueno, para todas estas películas entonces se pretende que haya algo que le llaman una secuela, que la primera sea la punta de lanza y las demás tienen que aumentar en intensidad, en interés, pero dicen por ahí algunos que no hay como la primera, ya las demás como que son más de relleno, ¿verdad? Eso comentan, eso dicen. Hablemos de los 4 evangelios, hermanos, llamados para muchos el corazón de la fe cristiana, no por los apóstoles, sino por el contenido que ahí está escrito y que a nosotros nos informa de un nuevo pacto, algo diferente al viejo pacto. Es un nuevo pacto en el cual este pacto lo hizo el Señor con sus hijos, y lo que el Señor promete, ¿qué hace con esa promesa? ¿La cumple o no? La cumple a cabalidad, la cumple en forma, tiempo y forma. Bueno, esos 4 evangelios llamados el corazón de la fe cristiana tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Si lo encerrásemos así como que de manera somera y clara, su propósito es crear fe en Cristo, ¿verdad? Y sabemos que Cristo es el Salvador, es el Señor, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero surgen preguntas para nosotros como cristianos. Nosotros somos gente que al tener entendimiento tiene dudas. Ayer en Escapaditas que estaba yo escuchando a los jóvenes, oía que tenían dudas, preguntas, muchas de ellas muy justificables, algunas que dije, estos ya se han abordado, pero por algo no se están, muchos jóvenes no tienen la respuesta. ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios? ¿Por qué no fue suficiente, no fue bueno nada más con uno? ¿Por qué esa repetición de lo mismo? ¿O por qué no será que al final de cuentas no será lo mismo si nada más me abocase yo a San Juan o a Mateo, a Marcos o a Lucas, y con uno de estos me doy por bien servido y ya? A diferencia de lo que es una saga, de lo que son varias películas sobre ciertas cosas en la Biblia, hermanos, hablar de los 4 evangelios, en primera instancia, Dios nos esperó, hermano, a ver cómo se recibió el primer evangelio, para ver si se inspiraba a que hubiese otro o inspirar a otras personas para hacer otro. Estaba en el diseño de Dios el tema de que hubiese 4 evangelios y con perspectivas que tuviesen que ver con el ángulo del que se viese. De manera perfecta el Señor nos dio a nosotros, nos dejó como un legado espiritual de enseñanza, respectivos evangelios vistos desde énfasis. Escúcheme esto, los evangelios están vistos por personas desde distintos énfasis, desde distintos ángulos. Hay algo que yo escuchaba hace poquito, el tema de 2 términos, lo objetivo y lo subjetivo, ¿sí? Y alguien se pone a pensar, y bueno, ¿qué es lo objetivo? Cuando alguien está diciendo, pues él está haciendo una crítica muy objetiva, ¿sí? Y otro dice, aquel está haciendo una crítica, muy subjetiva. Entonces, ¿qué es eso? Alguien dice, no, pues lo objetivo es algo que pues está como que más centrado, más aterrizado. Lo subjetivo es que como que está medio tendencioso de acuerdo al interés de la persona. Por ahí estaba indagando acerca de algo muy concreto para dar a entender qué es lo objetivo y lo subjetivo. Y lo escuchaba yo precisamente el día de ayer con algunos de los muchachos compartiendo y haciéndole en un resumen. Aquello que es subjetivo es algo que está influenciado por algo. Aquello que es objetivo no está influenciado, está centrado, está de alguna manera no inclinado por una balanza de algo que haga contrapeso. En el tema de los evangelios, hermanos, escrito por las personas, escrito por seres humanos, inspirados por Dios, pudiésemos nosotros esperar ahí mucho aporte subjetivo, es decir, con cierta inclinación. Hablemos de Mateo, ¿sí? ¿Quién fue Mateo? Fue un apóstol, ¿sí? ¿Quién fue Lucas? Médico.
¿sí? Lucas conoció a Jesús. ¿No? ¿Seguros? No lo duden, no lo duden. Bueno, pero entonces, ¿por qué Lucas aportó? ¿Sí? ¿A quién va dirigida el Evangelio de Lucas? ¿A dónde? A ver, vayan conmigo porque hay que sanear esas dudas luego. Vamos ahí a Lucas, luego el Evangelio de Lucas. ¿Y qué nos dice al inicio? ¿Quién me ayuda? Leyendo esa parte. ¿Qué dice ahí? Luego y entrando. Alguien que tenga voz de predicador y lea fuerte, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿A quién está dedicado? El envío físico, pues, de esto. Teófilo, ¿sí? Bueno, él siendo médico, ¿a quién lo dedica? Tenemos el Evangelio de Juan, el discípulo amado, ¿sí? Cada uno de ellos son personas diferentes, son discípulos diferentes, manera de ver las cosas diferente, pero hablando de una misma persona, hablando de una misma vida, pero esa vida no es como cualquier vida. Estamos hablando de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, presentado como Dios. Y eso para la sociedad de ese tiempo era algo completamente inconcebible. Eso no podía ser, aun y cuando sabían que estaban esperando un Mesías. Ese no podía ser. Yo lo conozco, es el carpintero, es hijo de José. ¿Sí? En muchos casos era así, otros no le conocían porque estaba yendo a otras ciudades. El propósito de los evangelios, hermanos, así como nosotros lo vemos, lo escuchamos, tiene que ver precisamente con que ese Jesucristo sea conocido, crear fe en Cristo, ¿sí? Y vamos a ver ese propósito, que pudiésemos usted y yo ser enriquecidos en nuestro entendimiento, ¿sí? De quién es Jesús y cuál es su obra de carácter redentor. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? ¿Va conmigo en esto? Vamos a iniciar checando el nombre inicial de cada evangelio. Va a aparecer ahí en su pantalla. Vemos en sus Biblias, si es por lo regular en Reina Valera 60, que la Biblia base que utilizamos es el Santo Evangelio. ¿Se ha visto? Si lo ha checado ahí, dice el Santo Evangelio y luego ¿qué dice? Según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Cómo se vería Santa Leticia? ¿Verdad? ¿Cómo se vería San Luis? Se oye bien, ¿verdad? Bueno, tengo que decirlo y pues de una vez, ¿qué tenían de especial Mateo que no tengas tú? Pues es que estuvo con Jesús, pero sí, no hablamos de Jesús, hablamos de Mateo. ¿Qué tenía de diferente Mateo que no tengas tú? ¿Verdad? ¿Cuántos somos santos? ¿Sí? Vamos al cielo, ¿verdad? Bueno, pero el tema es, aquí en el caso de ellos hay una palabra, según si tú te fijas, y yo me fijo también, tiene un significado, ¿sí? Ahí van conmigo, ¿sí? Tiene un significado, dice de latín secundum, es decir, conforme a, ¿sí? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme a como lo vio Mateo, dice, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo vio San Marcos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el modo de como lo vio Lucas, ¿sí? Entonces estamos hablando de gente que estuvo en esa experiencia, ya sea con Jesús, ya sea con los apóstoles, y algunos piensan que agarró, por ejemplo, Marcos y dijo, pues se me ocurre que tengo que dejar esto aquí plasmado y me estoy acordando y ahí le voy y pongo mi lengüita así del lado, me voy acordando y lo voy escribiendo. No fue así. Los discípulos de los que hablamos, los apóstoles de los que hablamos, a la hora de escribir los evangelios requirieron de ayuda y hubo quien les prestó ayuda. No es un escrito de una sola persona, es iniciativa, es movilidad de una persona moviendo más personas, más discípulos. Usted sabe que había 12 discípulos estando con Jesús de manera oficial llamados para esa función, pero había más personas siguiendo a Jesús, había más personas aprendiendo, no nada más ellos. Había momentos en que algunos de ellos siguiendo a Jesús y a los discípulos, llegó un momento en que dijeron, dures esta palabra, ya se habían regresado, algunos, dures esta palabra, ¿se quieren ir ustedes también? Este asunto fue para discípulos y fue para otras personas que estaban siguiendo a Jesús. Entonces los evangelios tienen que ver, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hubo gente que ayudó en esto, fue un recopilar toda esta información para hacer las cosas, y hay una palabra adicional que le quiero llamar a usted la atención que tengamos lista, y esa palabra se llama enfoque. El enfoque en cada evangelio, es decir, el punto de vista de cada autor al hablar de la vida de Jesús y de su evangelio. Hasta ahí va conmigo. Usted y yo como cristianos leemos la Biblia, ¿sí? Ya hemos estado leyendo el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, y tenemos 3 cosas y actividades por hacer como cristianos cuando leemos la Biblia. Una de entrada es leer, ¿sí o no?
Eso lo hacemos y la leemos. ¿Qué tanto estamos observando y qué tanto estamos comparando? ¿Sí? Y una de las funciones, cuando tú y yo leamos los evangelios, acuérdese de esto, cuando leamos los evangelios, busquemos qué me dice el otro evangelio referente a ese tema. Y estoy leyéndole en Mateo, por ejemplo, vamos a ver qué me dice Marcos referente a ese tema. Si hay un comentario ahí paralelo a eso, ¿qué me dice? Tengo un ejemplo que le mencionaba apenas a un joven ayer. La Biblia nos habla en Mateo de cuando llega Jesús y entra la entrada triunfal a Jerusalén y les dice a los discípulos, vayan, ¿sí? ¿Y de cuántos burros nos habla ahí la Biblia? No, Mateo, ustedes lo leen en casa. En Mateo nos habla de la mamá y el pollino. Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? En esos evangelios nos va a hablar de uno. Y hay gente que dice, bueno, es que entonces la Biblia se contradice porque en uno dice que es un burro y en otro dice que son dos y es burro el que no lo entendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense hermanos, si estamos hablando, ¿qué característica tenía el pollino o el burro en nuestro tiempo que montó Jesús? Nadie lo había montado, ¿verdad? Si se le dio la gana a Marcos, si se le dio la gana a los otros discípulos no mencionar a la mamá burro, ese es su problema. Pero algunos agarran eso para decir es que se contradice, ¿me explico? Sale el tema también de que hay mucha gente que en el tema de estudiar para buscar contradicciones y no en un interés espiritual, le buscan los contras, le buscan las contradicciones a la Biblia, no teniendo conocimiento del asunto histórico, literario, no teniendo conocimiento de tantas cosas que tenían que ver con los usos y costumbres que en ese tiempo se tenían y que ni usted y yo conocemos, ¿verdad? Usted y yo no conocemos el tema de que para cuidar a una persona su integridad física delante de aquel que hiciera daño a nuestro visitante, alguna persona quisiera hacer daño a la persona que tenemos como visitante, se dijera pues no le hagas nada a esta persona que está bajo mi techo, desquítate con mi hija o a ver con quién, pero a mi visitante no me lo molestes. Hay cosas que para nosotros no cuadran, no entran en nuestra mentalidad, pero eran cosas, costumbres en las cuales el visitante era especial, el peregrino era especial, cosas que no comprendemos y que sucedían en esos tiempos bíblicos. Tenemos 3 obligaciones entonces en el tema de la Biblia, en el tema de los evangelios, y no nada más los evangelios, sino todo lo que es la escritura misma, que es inspirada por Dios y es que útil para, lo leímos, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Lo demás lo sabemos, ¿a fin de qué? El hombre de Dios esté ¿qué? Medio preparado. Dice, esté completamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Hasta ahí van conmigo, es leer, observar y es comparar. Hablemos de los evangelios. Tenemos 4 evangelios que son. Ahora, hay un término que usamos y escuchamos, se llama sinópticos. ¿Sí? ¿Qué es sinópticos? Es que hay algo, le voy a decir aquí, de una vez lo digo en hermanos. Hay respuestas que sí sabemos, las tenemos aquí, pero no las soltamos porque, y si resulta ser que no y los demás sí están correctos y yo no, me voy a salir evidenciado, mejor que lo diga el pastor y me aguanto, suéltalo, pues total, ¿verdad? Dilo, que es sinóptico, que se relacionan, que lo que se habla en un lado, se habla en el otro, con distintas palabras, distinto enfoque, pero se relacionan. La pregunta que sigue es, de los 4 evangelios, ¿los 4 son sinópticos? ¿Cuál es el que no? ¿Y por qué no? ¿Está bien, Juanita? ¿Está bien? ¿Por qué? Me encanta ahí el Evangelio de Juan. Bueno, nos gustan muchas cosas de la Biblia, pero me encanta Juan porque siempre he pensado que fue de los que entendió el tema, fue de los que más entendió el tema de sentirse amado. Fue el que más lo entendió, ¿verdad? No es que Dios tuviera de compadres, algunos dicen que Juan es el consentido, y luego lo leo en comentarios que aparentemente son muy serios bíblicos y dicen el que Jesús más amó, y es cuando digo este escritor porque es normal, porque no es normal. Sí, Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos, viene del griego sinópticos, armonía, dice. Esto quiere decir armonía, quiere decir afinidad, quiere decir ver el todo junto. ¿Sí? Juan, ¿por qué el Señor no permitió que Juan lo viera de esa manera? Bueno, ahorita vamos a abordarlo más adelante. Va a aparecer un cuadrito, el enfoque
de los evangelios. Son ejemplos de, no nada más, no estoy hablando que es todo, esté ahí inmerso, pero son algunos ejemplos para que lo veamos. Veamos el autor, vemos, se escribió mayormente para qué tipo de personas, qué necesidad se quería cubrir, y se presenta cómo es la manera que se presenta Jesús delante de esas personas. En el caso del Evangelio de Mateo, vemos que se escribió mayormente para quienes, judíos, ¿sí? ¿Sí? La necesidad a cubrir, se esperaba la venida del Mesías prometido, que estaba en el Viejo Testamento, y ya se estaba avisando que creen, ya llegó, lo que estábamos esperando ya llegó, porque algunos hermanos ya estaban, ni siquiera estaban pensando en el tema del Mesías ya, pero muchos sí lo estaban haciendo, pensando y presentaban a Jesús como Mesías. En el caso de Marcos, ¿sí? Se escribió mayormente para ¿quiénes? Para los gentiles, ahí lo maneja en el cuadro para romanos, para un entendimiento de que el evangelio ya estaba llegando a las demás personas. La necesidad era el ideal, era el poder, era el servicio, era todo eso que había que cubrir, y se presentaba a Jesús como un conquistador poderoso. Hasta ahí va conmigo. Cuando estamos hablando de cómo se presenta a Jesús, no estoy hablando de la exclusiva manera que el discípulo que escribió ese evangelio, ¿sí?, quiso presentar a Jesús. Es una de las tantas cosas con las cuales quiso presentar a Jesús. En el caso de Lucas, ¿sí?, se escribió mayormente, ¿qué dice ahí? Para griegos, ¿sí?, también gentiles, romanos, griegos eran gentiles. Había romanos, como, ¿se acuerda quiénes eran de nacionalidad romana y que aparte estaban llevando el evangelio? ¿Se acuerdan? Pablo. ¿Y quién más? Silas, ¿se acuerda? Nos menciona la Biblia que ahora sí que les dieron su vapuleada y no supieron que eran ciudadanos romanos, y le dijeron al de la cárcel, ya diles que se vayan, ya no hay problema. ¿Cómo que no va a haber problema? Entonces ellos eran romanos, había romanos judíos, había romanos que no lo eran, y los griegos pues también de alguna manera, pero había un abarcar más el evangelio para los gentiles. Se escribió el evangelio de Lucas con un ideal, presentar a ese hombre perfecto llamado Jesús. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, vamos con el otro evangelio, Juan. Y este evangelio es presentado y en él se considera a la iglesia. A mí me encanta esta parte porque como que Juan entendió un poco más el asunto. Era un asunto general, judíos, no judíos, los aceptados, para quienes llegó la palabra, para quienes la rechazaron y en un tiempo de más aceptaron, para aquel que no sabía nada, que era para los judíos llamados los perros, los gentiles. Para todos ellos el evangelio de Juan es, y me encanta aquí una comparación, y ahorita ustedes van a entender por qué esa diferencia, por qué ese tema de por qué Juan lo captó diferente, hermanos, y por qué el evangelio de Juan está más abierto al tema del amor, pero también abierto a que si fuesen gentiles o no lo fueran, estaba para todos. ¿Sí? ¿Hasta ahí van conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Van conmigo? Ahora, en cuanto a los evangelios, a veces pensamos que tratarse de la vida de Jesús, tratarse de discípulos, tratarse de apóstoles, el tema cronológico tendría que llevarse. ¿Qué es lo cronológico en una semana para usted? Le voy a dar un ejemplo. Lo cronológico es que me levante el lunes, me arregle, voy a trabajar, devengo ese salario que me dan, es decir, ya lo desquité, termina, llego a casa, le doy un beso babeado a mi esposa cuando llego, etcétera, y recibo a mi familia, estoy a gusto, lavamos los platos porque somos bien acomedidos, ¿verdad, hermanas? Sin comentarios. Y ese es el orden en la semana, ¿sí? A tal pareciera que es hasta un poquito aburridón porque siempre es lo mismo. Pero ¿qué pasa el fin de semana? Tenemos otras actividades. ¿Qué sucede el día domingo? Voy a la iglesia, regreso de la iglesia, ¿qué hago? ¿Alego con la esposa? No, espero que no. Comemos juntos como familia, hacemos alguna cosa, pero es el orden que llevamos, ¿sí? En el tema de los evangelios, no porque sean evangelios y no porque hable de la vida de Jesús, quiere decir que el orden lo respetan. Algunos mencionan algunas cosas que otras omiten, pero aparte de eso, el orden no precisamente lo respetan. Vaya conmigo, por favor, de mi lado izquierdo, búsquenme Mateo 4, del 1 al 11, y de mi lado derecho, búsquenme, por favor, Lucas 4, del 1 al 13, ¿sí? Y así como que de ojo rápido, chequen ustedes, Mateo 4, del 1 al 11, que lo tienen de este lado,
Si usted lo va leyendo, no lo vamos a leer, pero usted lo va leyendo así como que de rapidito va a encontrar lo siguiente. Primero está la tentación. Hablamos del diablo, de Satanás tentando a Jesús, ¿sí? En Mateo 4 del 1 al 11, primero está la tentación del pan, ¿sí? Después está que le dijo a Satanás que Dios le iba a proteger si se lanzaba al vacío. Y la tercera le está diciendo, Satanás le pidió que le adorara. ¿Hasta ahí va conmigo? Eso está en Mateo 4 del 1 al 11. Pero si vamos a Lucas 4 del 1 al 13, de mi lado derecho, fíjese, comienza con la tentación del pan. Y ahí sí está sincronizado. Pero luego dice, Satanás pidió ser adorado. Si usted lo checa en la lectura ahí, esa es la segunda tentación. Y la tercera tentación, que Dios le protegería al lanzarse del vacío. ¿Sí va conmigo? ¿Sí? Entonces, son los mismos sucesos, pero no están en el orden cronológico. Menciona las tentaciones, las tres tentaciones en ambos casos. Y hay gente que con tal de llevarla contrapunteada dice, la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque o es una cosa o es otra. Uno dice la verdad y el otro discípulo está mintiendo, ¿verdad? No se trata de eso, habla de las tres tentaciones, habla de quién tentó, habla de quién no se dio a la tentación, que es Jesús, y de las grandes lecciones que esto implica. Hasta ahí va conmigo. Entonces, los evangelios son inspirados por el Señor, cada uno de ellos tiene una visión de cómo redundando, cómo lo vieron estas personas, pero también está hablando que no precisamente lleva un orden cronológico, y no porque los evangelios, si algunos no mencionen cierta cosa, le desmerece la veracidad espiritual y el propósito por el cual Dios hizo ese evangelio. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Si voy rápido me dicen para rebobinar, porque me comí una gelatina que me dio mucha fuerza. Entonces, fíjense, ahí les voy. Una joven hace poquito me hizo una pregunta. La pregunta era, y esto es algo interesante, hermanos, a mí me encanta la creatividad de los muchachos. Tienen preguntas que usted y yo jamás nos hacemos, pero qué bueno que ahí están los muchachos para eso, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo sabio y siendo Dios mismo, Él no se dedicó y agarró 2, 3 discípulos, 2, 3 escribas y escribió algún evangelio que se llevara de calle a los demás y que incluso no hubiera necesidad de escribirlos? ¿Por qué un solo evangelio? Pero ¿por qué no lo hizo eso Jesús? ¿Por qué no escribió un evangelio en el cual dejara plasmada ahí su vida, su propósito, su mensaje, esas buenas nuevas tan importantes para la salvación de los hombres? Porque no era cualquier cosa el mensaje a dejar. ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Alguien me dice por qué? ¿Sí? En lo que le cambio aquí, porque luego esta computadora hace lo que quiere. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿No? ¿De veras? No. ¿Nunca nos hicimos la pregunta o...? Bueno, pero ¿por qué? Dice mi esposa, es que él no vino a escribir. No, pero sí escribió una vez, ¿se acuerdan? Sí escribió una vez, bueno, nos menciona ahí. No creo que haya sido la única vez que escribió, pero la razón, ahí le van 2 razones que hacen los comentaristas. Si existiera, ¿y cómo es Dios tan bueno, hermanos? Estaba yo estudiando algunas cosas sobre esto y a las 2, 3 horas me mandan esa pregunta, pues ya la tenía, ya el Señor ya me la había dado, ¿verdad? ¿Cómo es bueno? No es porque uno sea muy abusado. Dice, ahí le va, una de las respuestas. Si existiera un escrito original de Jesús para los hombres, que Él hubiera dejado, ¿sí? Que ya hubiera quedado ahí plasmado, el escrito mismo y sus copias mismas, ¿cree, hermano? No se adoraría el mensaje, se adoraría el papel, se adoraría el libro. ¿Qué pasaría si encontraran el arca? Dicen que ya lo han encontrado, pero sí, chucha, pues no se han encontrado nada. ¿Qué pasaría si encontrase alguien el libro? No que Jesús lo hubiese escrito, sino que le dictó a alguien. ¿Qué pasaría con ese libro? Si yo pudiera lo tendría en mi casa y a nadie se lo presto, ¿verdad? Se adoraría al libro. Otro comentario sobre el tema, si Jesús hubiera dejado un libro, un evangelio, hablando de su vida, obra, ministerio y todo lo que implicaba, pónganle ustedes que hasta que terminando la resurrección hubiera continuado y le da conclusión y lo hubiera dejado, uno de los conceptos es que el cristiano en estos tiempos sería de los más legalistas. ¿Qué es lo que vemos nosotros mucho en el mundo? La diversidad religiosa, ¿sí o no? Eso vemos mucho en el mundo. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué sería mejor, la diversidad religiosa que luego confunde mucho o el tema de un solo escrito en el cual para muchos sería, no, pues es que Jesús lo dijo así,
Pero entonces, como es de esta manera, no, tú no te puedes ir para ningún lado y seríamos, si de por sí hay mucho legalismo en muchas iglesias, seríamos mucho más cuadrados de lo que ahora es. Ahora, el otro asunto, hermanos, la otra explicación del por qué Jesús no le interesó el tema de dejarlo escrito. ¿Se acuerda que en esos tiempos había escribas? Había gente que hacía había copistas, pero sabes tú que había lo siguiente también, todavía estaba el uso y costumbre tradicional y de siglos en el cual el conocimiento se enseñaba como oralmente. Todavía existía eso. Bueno, pero pasó lo siguiente, en el año 60, 70 después de Cristo, ya estamos hablando de que Jesús tenía promedio, acuérdense que falleció, ¿a los cuántos años falleció Jesús? ¿Se acuerda? 33 años. En el promedio 60 años, 60 y tantos años, ya habían pasado promedio unos 27 años, esos discípulos estaban muriendo martirizados, estaban muriendo de muerte natural, estaban pasando muchas cosas con ellos y ellos necesitaban, les cayó, no es que les cayera el 20 aquí, el Señor, me queda claro que el Señor les dejó la carga de dejar esto escrito, porque aparte urgía enviarlo a otros lugares donde no todos tenían el alcance de ir, pero sí podían enviar una carta, sí podían enviar continuidad. De lo que está escrito en la Biblia hay muchas copias por ahí, hubo muchas copias que se destruyeron. Esas copias sacadas de esos originales eran para el envío, era para lanzarlas, bueno, no lanzarlas, para enviarlas, llevarlas a otros lugares. Entonces los apóstoles se dieron cuenta de que se estaban muriendo. En esos tiempos también corría la noticia de que Juan no iba a morir. Y eso se estaba quedando como una idea. Juan no va a morir, los otros sí. Comenzando con nosotros lo leemos, la Biblia nos habla de gente que empezó a morir por el evangelio, por las buenas nuevas. Entonces los apóstoles se dieron cuenta de que era necesario escribir las tradiciones, escribir la historia, escribirlo a las futuras generaciones, aún y cuando para ellos sabían que se podía expresar oralmente. A mí me queda claro algo, hermanos, con el pueblo judío, Dios para sus propósitos de conservar la palabra les dejó retención. Eso a mí me queda bien claro. Les dejó retención para transmitir oralmente de generación en generación esto de los conocimientos, y también se dieron cuenta que los testigos presenciales ya se estaban muriendo, esos no iban a resucitar y tenía que seguir propagándose el evangelio. Y pasa lo siguiente, se levanta en los tiempos, estamos leyendo los Hechos, ¿sí? ¿Va conmigo? Estamos leyendo los Hechos y allá había una iglesia llamada la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerda de que estaba Pablo, estaban los apóstoles, estaban emocionados llevando el evangelio y se va Bernabé y se va Juan Marcos, ¿verdad? Ese es el nombre, Juan Marcos. Bueno, y luego pasa con Juan Marcos que a la mera hora se ponchó, ¿verdad? Como a algunos luego les pasa, se ponchan y ya no quieren venir a la iglesia. Yo ya mejor me regreso, agarro mis canicas y me voy, ¿verdad? Entonces así le pasó a Juan Marcos y se regresa y se quedó allá Pablo enojado, ¿verdad? No se suscitó tanto la inconformidad porque total al final se regresó y continuó Pablo y continuó, ¿quién dijimos? Le acabo de decir, Bernabé, Pablo y Bernabé, ¿sí? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno. Y vamos a hablar de Marcos, por ejemplo. Juan Marcos escribió en Jerusalén las tradiciones sagradas, naciendo entonces ahí, dicen algunos que nació un primer género literario de la Biblia, el primer evangelio. Se dice que el primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos, no se le menciona Juan Marcos, se le menciona como Marcos. Y esto dice que fue más o menos en el 69 después del nacimiento de Jesús, cuando se hizo. El nombre de Juan es de origen hebreo, el nombre de Marcos es de origen romano. ¿Por qué sucedía este fenómeno, hermanos, de que se ponían dos nombres? Para el tema de identificarse, para el tema de aceptación, esos dos. Por el tema de identificarse y por el tema de aceptación. Juan Marcos, en este caso, compañero de Pablo y Bernabé, fue misionero y luego se va para atrás. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé era primo de Juan Marcos. ¿Y qué hacemos con la familia? Pues vente, pues vamos, ya la regaste, te perdono, vente, ¿verdad? Y eso hizo Bernabé con su primo, pero ¿qué dijo Pablo? No, no va a ser fiel, nos va a dejar botado de nuevo. Y tuvieron Bernabé y Pablo una discusión. ¿Por quién? Pues por Marquitos, por Marcos. El tema es que, fíjense, hermano, cómo es Dios sabio.
usando nuestras inconformidades, nuestras imperfecciones. Resulta ser que iba a ser un viaje misionero y por esas diferencias, porque esto urgía. ¿Qué dije yo? Esto urgía, bueno, ¿qué dijo? Urgía, urge, ¿sí? Pero en ese tiempo urgía, en lugar de ser un viaje misionero, resultaron ser 2 viajes misioneros. En el primero, como Pablo no quiso ya Juan Marcos, vente, y Bernabé no se quiso ir con él, entonces Pablo agarra a Silas y dice, vente Silas, vente conmigo, vámonos. ¿Y qué hizo Bernabé? Pues agarró a su primo y vámonos, y agarraron para otro lado. Dios usa nuestras necedades, nuestras imperfecciones, nuestro celo para sus propósitos. No quiero decir que por eso hay que hacerlo a propósito, pero Dios en un asunto de lo que es su voluntad permisiva permite ciertas cosas. Entonces tenemos a Juan Marcos y Bernabé yendo a Chipre, y tenemos a Pablo y Silas yendo a Siria y a Cilicia, ¿sí? Entonces hasta ahí me voy explicando, hermanos, cómo el Señor va permitiendo las cosas. Y pasaron 2 años, fíjese, hermano, pasaron 2 años desde que se escribió el Evangelio de Marcos, por ahí del 71 al 75, dice, después del nacimiento de Jesús, y surgen los evangelios de Mateo y Lucas, ¿sí? Entonces estamos hablando, surgen los otros evangelios, incorporaron su bosquejo con mucho material. Fíjense, hay algo aquí, algunos comentaristas dicen y le ponen una letra por no tener explicación de su origen, y dicen los evangelios de Marcos y de Lucas por ahí tuvieron un apoyo Q, y yo me rascaba la cabeza, no es por otra cosa, me rascaba la cabeza y dije, ¿qué es eso del apoyo Q? Es decir, documentos que no se sabe, pero en los cuales estaba el apoyo del evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Van conmigo? Y estaba el apoyo de otros comentarios de personas que habían estado con Jesús. Fíjese, habían estado con Jesús y no eran los apóstoles de rigor, siendo los 12. Entonces habrá cosas que vamos a ver nosotros y encontrar ciertas diferencias que enriquecen a los evangelios de lo que es Mateo y Lucas, que se incorporaron en ese trabajo, en esos evangelios que nosotros conocemos. El evangelio de Juan, por el contrario, se escribió entre el año 90 y 100 después de Cristo. Y dicen por ahí, se acuérdense que, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan? ¿Cómo murió? Dicen que murió de viejo, ¿sí? Bueno, murió ya de edad mayor, pero lo que comentan, que promedio entre el 90 y 100 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús, se escribió el evangelio de Juan, y dicen que Juan murió en el año 101 después de Cristo, o sea que terminó su chamba y vámonos, ¿sí? Pero hay cosas que a mí me llaman la atención. ¿Quién comenzó con el primer evangelio? Marcos, ¿sí? Luego le sigue Mateo y Lucas, con una diferencia de años, y después Juan. ¿Hasta ahí van conmigo? Resultó ser que Juan, a él ya no le costó tanto trabajo ver un asunto global del evangelio, el propósito, el amor de Dios y para quién era. Y el evangelio es para quién, para todo aquel que cree. Gracias por ese amén, me iba yo a sentir acomplejado, ¿verdad? Gracias por ese amén. Bueno, hasta ahí van conmigo, hermanos. Híjole, el tiempo es muy radical. Y fíjese, del año 100 a que fueron aceptados de manera cabal, firme, como autoridad de los evangelios, autoridades de la fe cristiana, todavía pasaron 70 años. Imagínense, 70 años todavía de que se terminó de escribir el último evangelio, de que empezó a distribuirse, a propagarse, pasaron 70 largos años en que fueron quemados, en que fueron sacudidos, en que la gente los quiso desaparecer esos evangelios. ¿Y por qué? ¿Cómo le hacían, hermano? Aquí no era un asunto de hacer un soporte web, de subirlo a la nube, de ponerlo en una memoria USB, ¿verdad? ¿Qué tan fácil? ¿Sabe usted cuántos intentos ha habido a través de la historia desde el tiempo de que ¿qué crea que haya pasado cuando los opositores al evangelio supieron que los apóstoles estaban escribiendo y querían eso, plasmarlo y enviarlo? Los opositores, ¿qué creen que hicieron? ¿Estaban con manos cruzadas? ¿Qué hicieron? Escúcheme esto, estaban dando su vida para quemar eso, dando su vida por destruirlo. Saulo de Tarso no fue el único Saulo de Tarso. Había muchísimas personas que querían por todos los medios posibles desaparecer a ese Jesús, esa historia de Jesús que ya no conocieron.
Algunos le conocieron y les interesó un bledo y querían desaparecerlo. Pero como se trata de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, y que es la palabra de Dios que permanece para siempre, Dios le veía la manera, y bendigo al Señor por eso. Son grandes lecciones que Él nos pone, el Señor. Fíjese, existen más de 200 versículos comunes en Mateo y en Lucas, porque son contemporáneos a la hora de estar cada quien haciendo esto, ¿sí? No aparecen en Marcos precisamente, aparece el documento que le comento, ¿sí? Ya hay una palabrita por ahí que algunos pronunciamos, decimos que la pronunciamos bien, hay dos maneras de pronunciarlo, es kerigma, la otra es kerigma, ¿sí? Y eso quiere decir del griego anuncio, proclamación de una buena noticia. Lo que los evangelios nos hablan, en resumen, es del kerigma, la buena noticia de que Jesús es el Señor, es el Salvador, en el cual hay un individuo que muchos no conocieron, que murió, y eso hasta ahí es normal, pero dice que resucitó, y es cuando la gente decía, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo que resucitó? Y es de ahí donde prende el interés de saber de ese Jesús. Y resulta ser que había gente que corroboraba, oías aquí, oías allá, y comenzaba a ver en la gente interés de saber de lo que se trataba. Búsqueme por favor Hechos 2, versículos del 22 al 25. Hechos 2, 22 al 25. ¿Ya lo tiene? Amén. Ya lo tenemos. Hechos 2, 22 al 25. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice ahí, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual, ¿qué dice ahí? Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso se llama kerigma. Las buenas nuevas. El plan de salvación, de redención, en el cual hubo un hombre que era completamente desconocido para muchos y de repente empezó a hablar cosas que ninguna persona, la más encumbrada en el conocimiento bíblico de ese tiempo, podía llegarle a los talones. Y esa persona fue perseguida, estaba hablando de cosas diferentes. Oye, yo había leído que ojo por ojo, diente por diente, y ahora yo oigo que dice que hay que perdonar a mi enemigo, que tengo que amar al que me maldice, cosas completamente diferentes en las cuales algo muy especial tenía que ver ahí, y dice su palabra, tenía autoridad, y no como los fariseos, no como esas personas. Y Hechos 2:36, vaya conmigo, por favor. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, que dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No dice, ya se murió, fue muy bueno y ahí quedó. Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, le ha hecho Señor, le ha hecho Salvador, ¿sí?, de la humanidad. Y vaya conmigo estos versículos, Lucas 4, 17 y 19. Esta es una de las partes que a mí en la Biblia me emocionan mucho. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que implica esto, hermano. Imagínense gente acostumbrada a leer la palabra de Dios, no toda. Ahí no estaba Jonás, ahí no estaba todo esto. Estamos hablando de la Torá. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿quién vino a Nazaret en el lugar donde se había criado? Jesús. ¿Hasta ahí va conmigo? Entró en la sinagoga. Visualice esto, por favor. No le digo cierre sus ojos porque luego lo agarran de pretexto para otra cosa. Entra en la sinagoga, ¿sí? Entró en la sinagoga conforme a la escritura, ¿sí?, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imagínese, está leyendo Jesús. ¿Está ahí conmigo? Está leyendo Jesús, se dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Léalo conmigo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Ahí le voy. El 20, fíjese, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice, y los ojos, ¿qué dice ahí? Va de nuevo, ¿y los ojos de quiénes? De todos en la sinagoga, ¿qué dice? Estaban fijos en él. Y esto que viene a continuación, hermano, es impactante. Escúchame esto. ¿Qué acababa de leer Jesús? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De quién estaba diciendo esto? No, sí. Pero ¿de quién estaba diciendo sin que lo supieran los que estaban ahí? ¿De quién lo estaba diciendo? Del Mesías. Enrolla el libro, se va y se sienta y les dijo, fíjense hermanos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El que estaba entendiendo ahí no estaba cachando moscas, fue un encontronazo eso. Porque estaba hablando del Mesías en primera persona y estaba diciéndoles con su, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes, le está diciendo, yo soy ese. Y esto es tremendo, hermanos, porque hubo gente que luego, los que estaban dormidos, como 2 que 3 que veo, se despertaron. ¿Qué dice que dijo? Ese querigma dicho por el mismo Señor, Rey de Reyes. Esto es tremendo, hermanos. ¿Sí? Va conmigo. Cuando hablamos de esos 4 evangelios, que es la palabra viva de Dios dejada a nosotros, es muy cómodo, ¿verdad? Algunos traemos la de púlpito, como la que trae Pablito, la que trae el hermano Domingo, grandota. Algunos le da pena traerla cargando, le echa el pretexto a que es mejor en el teléfono, no lo sé. Pero eso, hermano, eso que está escrito y que el Señor nos ha dejado como un legado espiritual, en lo cual tenemos palabras de salvación y vida eterna, costó sangre del Cordero de Dios, sangre de muchos que tuvieron que hacer lo propio para seguir los pasos de Jesús y que murieron por ese evangelio. Y nosotros nos cuesta trabajo venir a orar. Nos cuesta trabajo portarnos bien delante de Dios y delante de los hombres. Y hay gente que ha dicho, es que yo creo que esto es falso. Yo creo que esto es mentira y los apóstoles se me hace que era puro jarabe mareador. Y una de las pruebas contundentes de esto es que, hermanos, históricamente lo que es el martirio de los apóstoles, ¿sí? En mucho de ello hay escritos de todo esto. Y es gente que dicen muchos que eran mentiras y todo eso. Es raro, es inconcebible que haya gente que defienda mentiras y que a una costa de su propia vida diga esto es verdad y prefiero morir antes que negarlo. Y para mí es una de las grandes lecciones en los evangelios. No solamente, lo más importante obviamente, Jesús de Nazaret muriendo en una cruz, pero también aquellos que ya entendieron, y como se lo dije en alguna ocasión, el Pedro que escuchó el gallo después de haber negado a Jesús 3 veces, no era el mismo Pedro que le habló a la multitud que se convirtió en aquella ocasión, no una, sino más ocasiones, que fueron miles. No era la misma persona. Usted y yo no podemos ser las mismas personas. Después de un culto, después de un tiempo de escuchar la palabra, no podemos ser los mismos y llegar a hacer las mismas cosas que estábamos haciendo y que estaban mal. Tiene que haber cambios, no sustanciales, no relativos, cambios profundos en la manera en que usted y yo estamos buscando al Señor, en la manera en que usted y yo estamos haciendo las cosas. Llega por ahí otras personas, ¿sí? Y fíjese, hay algo aquí importante. Cuando se escribieron los evangelios, hermano, esto es para que lo conozcamos. Los evangelios no es que ya lo escribió Marcos, ¿verdad? Y luego, ¿quién fue? Dijimos, Mateo y Lucas. Pudo ser Lucas y Mateo, Mateo y Lucas. El tema es que son 2 evangelios y luego Juan. La gente lo que hizo, la iglesia lo que hizo es juntarlo. Y le ponían todo el evangelio y luego le ponían, primero al inicio le ponían San Marcos y cómo va. Y luego abajito estaba junto y tenía nada más un regloncito y decía, ¿qué dije yo? ¿Qué sigue? Mateo, por ejemplo, Mateo o San Mateo, nada más estaba eso, San Mateo y lo demás. Y hubo un fulano por ahí en esos tiempos en que estaban esos cambios, Ireneo, obispo de León, insistió y dijo, es que hay que acomodarlo porque la gente se va a hacer bolas
y muchos motivos. Él tenía una razón, era parte de la iglesia en ese tiempo que no estaba tan conceptuado el tema de que católico y romano. Está el concepto de iglesia católica, apostólica y romana. Tú sabes que nosotros podemos ser conceptuados correctamente como iglesia católica. ¿Qué quiere decir católico? Universal. ¿Qué quiere decir apostólico? Pastor, por favor, de apóstol, sí, pero ¿qué quiere decir? Sí, es la iglesia que tiene un fundamento legado, sí, por los apóstoles, que es la palabra de Dios, sí, es universal. Los apóstoles tuvieron que ver, pero nosotros no somos romanos, ¿verdad? Porque la autoridad es la Biblia, sí, después del Señor. Sí, el Señor nos da la oportunidad de llegar directamente al trono de su gracia y no necesita nadie confesarse conmigo, qué bueno, porque hoy cada cosa mejor se la manejan directa al Señor, sí, y así está, el Señor lo puso facilito. En el tema de obispo de León lo que hizo, vamos a ponerlo acomodadito, y de ahí también surgieron esos nombres, sí, el Santo Evangelio según San, sí, y adelante, hasta ahí van conmigo. ¿Y por qué se le ocurrió a ese tal Ireneo esa cosa? Es que él dijo, es que hay 4 zonas en el mundo, a él le gustaba el número 4, hay 4 zonas en el mundo, hay 4 vientos principales, los querubines tienen 4 caras, entonces hay que ponerle 4 a los evangelios. Increíblemente Dios usó ese tal Ireneo para que sea para nosotros un poquito más manejable el tema de los evangelios. Lo hubiéramos entendido de todas maneras bien, pero bueno, ahí está. Escúcheme esto, Mateo, escrito por el discípulo de Jesús, Leví, recaudador de impuestos, que al inicio no era querido, porque ¿qué hacía él? Era el representante, era el de Hacienda, ¿verdad? Bueno, Marcos, llamado Juan, sí, esa persona es habitante de Jerusalén, compañero de Bernabé y Pablo, y luego ya fue compañero Marcos, nada más de Bernabé. Lucas, era doctor, sí, era... En la historia del cristianismo, él le tocó el tema de ver con el Evangelio de Lucas, de ver con el asunto de los hechos y ser compañero de Pablo en muchas cosas. Juan, él escribe colección de memorias selectas de un tema, amor. ¿Qué hacía Juan? Me encanta Juan en este tema también, porque ¿qué agarraba? ¿Qué hacía Juan? ¡Qué cínico! ¿Y por qué los otros discípulos no? Ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿qué sería oír el corazón de Jesús? ¿Verdad? No era un corazón, pero nada más por el hecho de estar recostado ahí junto al maestro y oír su corazón, se sentía bien consentidote, hermanos, ¿verdad? Y eso a mí me encanta porque eso me hace ver ahí, pues yo, Señor, ayúdame que mínimo me sienta amado como Juan se sentía amado por ti, ¿verdad? Que hasta lo dejó ahí el discípulo a quien Jesús amaba. Algunos dicen que por ahí en los tiempos en que ya le habían prendido fue el que agarró y iba corriendo y con la cobija, no se sabe, se lo dejó ahí. Tratan entonces todos estos evangelios de la vida de Jesús, ¿sí? Y bueno, ya estoy terminando, quiero irme a los propósitos, el propósito de los 4 evangelios, ¿sí? Enfatiza muchas cosas, quiero que lo escuche para terminar. Mateo enfatiza que Jesús es el rey de nuestra vida, el Señor. Fíjese, si nosotros a la hora que yo le comente esto, o aplícatelo en primera persona, me lo aplico en primera persona. Mateo enfatiza que Jesús es el rey de tu vida, sí, es el hijo de David. Pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto está en Mateo. Y la gente que iba adelante, la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hablada en Mateo, enfatizando en Jesús como Rey, como Señor, también como Salvador, como Hijo de David. ¿Por qué hacía esa mención? Porque se necesitaba, porque se sabía que el Mesías tenía que venir de esa genealogía. ¿Hasta ahí? ¿Va conmigo? Vamos, Marcos. Marcos recalcaba que Cristo es el siervo sufriente. ¿Ya lo entendimos? Hacemos y seguimos sus pisadas como siervos sufrientes, aquel que vino para ser servido y no para que le sirvieran. Nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos sirviendo en lugar de ser servidos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad y comparte detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. Escuche esto, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Y se fue a otra aldea.
porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan enfatiza el hecho de la humanidad de Jesús, deseando mostrar el error de una secta religiosa de sus días. Los gnósticos creían que todo podía pasar menos en que Jesús tuviera humanidad y fuera de actividad redentora, fuera divino y fuera a la vez humano y tuviera que ver con amor, que era lo que menos estaba en esos tiempos pasando. El conocimiento bíblico era dado como conocimiento meramente y no había amor de por medio, para nada. Juan 20, escúchelo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Tenemos vida en su nombre, hermanos? ¿Estamos leyendo la Biblia? Ya fueron menos, pero sí se alcanzó a percibir. Bueno, aparece una última imagen ahí que quiero que usted la vea. Los evangelios. Si hubiese hablado de un Jesús que nació, que hubiera sabido mucho de la Biblia, pero que no hubiera muerto y no hubiera resucitado, en vano sería estar aquí todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que creemos. Pero el Señor usó a siervos falibles como usted y como yo, para dejarnos claro que el Señor quería dejar su voluntad escrita en nosotros, ¿verdad? Y quería darnos el entendimiento de que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y el nombre de esas personas que estaban perdidas se llama Jorge, se llama Rebeca, se llama Jesús, se llama Andrea, se llama como usted quiera y el nombre que tenga. ¿Qué necesidad el Señor tenía de venir a buscarme a mí, hermanos? Y Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y yo le invito el día de hoy a que meditemos en esto y que esta palabra la hagamos nuestra. Son los evangelios y leámoslo, hermano. Por favor, cuando leamos la Biblia no lo leas carrereado. No lo leas porque ya es tiempo, tengo que hacerlo, pero me voy a apurar porque ya se me queman las habas, los frijoles o me tengo que ir a alguna cosa. Leamos la Biblia con entendimiento porque ahí están las palabras que tienen vida eterna y las que dan testimonio de Él. Amén. Póngase de pie si es tan amable. Vamos a hacer una oración dando gracias, ser despedidos. Recuerde que los que vamos a quedarnos al segundo culto, lo que es tiempo devocional, lo tendremos en un rato más. Oremos. Me avisan que tenemos talento, guisado y refrescos, tacos de guisado y refrescos, 35 pesos por construcción. ¿Sí? Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, porque no es cualquier mensaje, no es cualquier letra, no es lo escrito por la persona más docta en este mundo, ni en el mundo pasado. Son tus palabras inspiradas, dejadas a los hombres falibles, para dejarnos un mensaje claro y contundente de que tú, Señor, no fuiste, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por siervos diligentes que han venido a visitarnos para promover, Señor, tu palabra en otros lugares y de maneras distintas, pero también efectivas, que son tuyas. Gracias por cada uno de los matrimonios que están aquí. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, que no están casados por distintas situaciones. Gracias por todos los que estamos aquí, porque tenemos ese entendimiento de que sin ti nada somos, pero contigo lo tenemos todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo hermoso en el que meditamos juntos en tu palabra. Permite, Señor, que el resultado de esto sea más amor a ti, más compromiso hacia ti, más entrega a ti, Señor, más servicio, Señor, a ti y a tu obra. Y que, mi Dios, permitas que nuestros corazones, como lo dice tu palabra, sean guardados enteros, sin reprensión, hasta el día en que tú nos llames, Señor. Y que estemos nosotros preparados, listos para el encuentro contigo, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias. Para mis hermanos que tienen que retirarse, te rogamos les guardes en el camino a casa. Permite que en el tiempo de estar en familia también haya adoración, estando en paz con la familia. Te rogamos seas con los que quedamos y que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, la participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con toda tu iglesia, aposento alto, y el pueblo de Dios dice, amén.
Dios les bendiga, hermanos. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Estamos despedidos.